A lo largo de la historia de la humanidad, pocas ideas han despertado tanto miedo, curiosidad y debate como la del infierno. Es el lugar descrito como un fuego eterno, un sitio de sufrimiento sin fin, donde las almas de los malvados reciben castigo por sus acciones. Para algunos, es un espacio real, un lugar físico más allá de esta vida. Para otros, es simplemente una metáfora, un recurso utilizado por los escritores bíblicos para advertirnos de las consecuencias del pecado. Pero, ¿qué es realmente el infierno? Para comenzar, debemos mirar en las páginas de la Biblia. El Antiguo Testamento no presenta la misma visión del infierno que tenemos hoy en día. En los textos hebreos aparece el término Sheol, que significa literalmente la tumba o el lugar de los muertos. El Sheol no era un sitio de tormento ardiente, sino más bien un estado de sombra, donde todos iban al morir, tanto justos como injustos. En este sentido no era un castigo, sino la condición común del ser humano después de la vida. Sin embargo, a lo largo del tiempo, y con la influencia de culturas vecinas como la griega, surgió otra visión. Los griegos hablaban del Hades, un lugar donde las almas continuaban existiendo, y dentro del Hades había zonas de tormento como el Tártaro, y zonas de recompensa como los Campos Elíseos. Esa visión influyó en la manera en que, posteriormente, los judíos y más tarde los cristianos comenzaron a interpretar el destino después de la muerte. Este dilema ha dividido a cristianos, teólogos y estudiosos por siglos. Para algunos, negar el infierno como lugar real es suavizar la gravedad del pecado. Para otros, defenderlo como un fuego eterno. Es ir en contra de la naturaleza amorosa de Dios a la tensión entre justicia y misericordia. Se hace evidente en este tema. En este viaje que estamos comenzando, exploraremos qué dice realmente la Biblia sobre el infierno, cómo ha evolucionado esa idea a lo largo de los siglos, y si podemos entenderlo como un lugar de castigo literal o como un mensaje espiritual mucho más profundo, porque al final, más allá del debate, la pregunta sobre el infierno es en realidad una pregunta sobre el carácter de Dios. ¿Es Dios un juez que castiga con fuego eterno? ¿O es un Padre que busca advertirnos a través de imágenes poderosas para que no nos apartemos de Él? Para avanzar en esta reflexión, es importante detenernos en lo que Jesús dijo acerca del destino de los impíos. En el Evangelio de Mateo encontramos una de sus declaraciones más fuertes, y estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna, Mateo 2:5 y 46. Este pasaje parece dejar poco margen de interpretación. Habla de un castigo eterno. Pero ¿qué significa eterno en este contexto? Algunos sostienen que Jesús estaba refiriéndose a un sufrimiento consciente y perpetuo. Otros argumentan que lo eterno no se refiere a la duración del tormento, sino al resultado irreversible, la muerte definitiva, la separación total de Dios. Algunos estudiosos sostienen que las imágenes de fuego y tormento son recursos pedagógicos. En un mundo antiguo, donde las metáforas eran parte de la enseñanza, era común usar imágenes impactantes para transmitir una verdad espiritual. No necesariamente significaba que existiera un lugar literal de fuego y azufre, sino que el mensaje era claro: apartarse de Dios trae consecuencias terribles. Aquí es donde el debate se vuelve más profundo. ¿Estaba Jesús describiendo realidades físicas o enseñando verdades espirituales? Lo cierto es que, ya sea como metáfora o como lugar real, el mensaje es el mismo: no. El pecado nos separa de Dios, y esa separación tiene consecuencias serias. La idea del infierno, entonces, nos confronta no solo con nuestra teología, sino con nuestra manera de vivir. Si creemos que es un lugar real, debemos preguntarnos: ¿cómo afecta eso nuestras decisiones y nuestra relación con los demás? Si creemos que es una metáfora, ¿cómo estamos respondiendo al llamado de Dios para alejarnos del pecado y buscar la vida eterna? El tema no es simplemente teórico, es existencial. El infierno, sea lo que sea, nos hace pensar en lo que realmente valoramos, en lo que creemos acerca de Dios y en cómo queremos vivir nuestras vidas aquí y ahora. En este punto, es útil recordar cómo la idea del infierno fue desarrollándose a lo largo de la historia del cristianismo. En los primeros siglos, los padres de la Iglesia tenían diferentes interpretaciones. Algunos, como Tertuliano y Agustín, defendieron con firmeza la idea del tormento eterno como castigo justo para los pecadores no arrepentidos. Para ellos, el infierno era tan real como el cielo, un lugar donde la justicia divina se manifestaba de manera implacable. Con el paso de los siglos, la imagen del infierno se consolidó como un lugar literal en la mente popular. El arte medieval, con pinturas como las de Giotto o Bosch, representaba escenas gráficas de almas atormentadas en fuegos eternos. La literatura también jugó un papel importante. La Divina Comedia de Dante, en el siglo XIV, dejó una huella profunda en la imaginación colectiva. Su descripción del infierno, con círculos de castigos para cada tipo de pecado, moldeó durante siglos cómo los cristianos visualizaban el destino de los condenados. Pero aquí surge otra pregunta:
Cuánto de esa visión viene de la Biblia y cuánto proviene de interpretaciones culturales y artísticas, porque aunque la Escritura habla de fuego eterno y llanto, no ofrece un mapa detallado del infierno como lo hace Dante. Muchas de las imágenes que hoy tenemos podrían deberse más a la tradición que al texto bíblico en sí. En los tiempos modernos, la reflexión sobre el infierno se ha vuelto aún más polémica. Teólogos como C. Anselm Lewis lo interpretaron como una elección personal, no tanto un lugar al que Dios envía a la gente, sino un estado de separación autoimpuesta, donde el ser humano se cierra voluntariamente al amor divino. En su obra, El Gran Divorcio, Lewis describe a las almas en el infierno como personas que prefieren su orgullo y su pecado antes que aceptar la gracia de Dios para él. El infierno no era un castigo impuesto, sino la consecuencia de la libertad humana. Otros teólogos contemporáneos han ido más lejos, planteando que un infierno eterno parece incompatible con la idea de un Dios amoroso. ¿Cómo puede un Padre perfecto permitir que sus hijos sufran sin fin? Aquí vuelve a entrar en escena el universalismo, defendiendo que, tarde o temprano, el amor de Dios vencerá todo rechazo, y todos volverán a él. El debate sigue abierto, y probablemente nunca tendrá una respuesta definitiva en esta vida. Lo que sí queda claro es que la enseñanza sobre el infierno nos confronta con el carácter de Dios, en su justicia, su santidad y su amor. Si creemos en un infierno literal, vemos allí la expresión máxima de la justicia divina. Si lo interpretamos como metáfora, reconocemos igualmente el peso de la advertencia. Apartarse de Dios trae consecuencias que no deben tomarse a la ligera. En ambos casos, el mensaje es claro y poderoso. A nuestras decisiones aquí en la tierra importan y tienen un eco en la eternidad. Ahora bien, debemos detenernos a reflexionar sobre el aspecto más inquietante de esta discusión. ¿Es el infierno un lugar de tormento consciente y eterno, o simplemente una metáfora que advierte sobre la gravedad de separarse de Dios? Si tomamos la Biblia literalmente, encontramos pasajes que parecen confirmar la primera opción. Jesús mismo habló en varias ocasiones del fuego que no se apaga y del gusano que no muere. En el Evangelio de Marcos capítulo 9 se mencionan estas expresiones con una seriedad que no puede ignorarse. Además, en el libro de Apocalipsis se describe un lago de fuego en el que serán arrojados Satanás, la bestia y todos aquellos cuyos nombres no estén escritos en el libro de la vida. Sin embargo, otros pasajes apuntan a una visión diferente. El apóstol Pablo, en sus cartas, rara vez menciona el infierno como un lugar de fuego y tormento. Para él, la condenación parece más relacionada con la pérdida de la vida eterna y la separación de la presencia gloriosa de Dios, es decir, no tanto un castigo físico, sino una privación espiritual. En la actualidad, esta tensión entre lo literal y lo metafórico ha generado intensos debates dentro de las comunidades cristianas. Algunos grupos conservadores mantienen la enseñanza clásica de un infierno de sufrimiento eterno, mientras que corrientes más progresistas lo ven como un símbolo pedagógico, un recurso usado por los escritores bíblicos para resaltar la urgencia de la fe y la obediencia. La pregunta entonces se convierte en un espejo. ¿Qué creemos nosotros? ¿Es el infierno una cárcel de fuego preparada por Dios para los rebeldes, o una forma de describir la realidad de la vida sin Él? Lo cierto es que, más allá de las interpretaciones, el tema nos obliga a mirar hacia adentro y confrontar nuestra propia relación con lo divino, porque en el fondo, la Biblia no parece interesada en satisfacer nuestra curiosidad geográfica o topográfica acerca del más allá. No nos dice exactamente dónde está el infierno, ni cómo es en detalle. Lo que sí nos dice con absoluta claridad es que hay consecuencias por nuestras elecciones, y que la decisión más importante que podemos tomar en la vida es qué hacemos con la invitación de Dios. Este es quizás el corazón del mensaje. En el infierno no existe para asustarnos, sino para recordarnos la seriedad del amor y la justicia divina. Un amor que nos busca incansablemente pero que también respeta nuestra libertad. Y una justicia que no puede ser burlada, porque en ella se manifiesta la santidad de Dios. El dilema permanece abierto, y la respuesta final quizá no la tengamos en esta vida. Pero la pregunta que cada uno debe hacerse es esta: ¿qué significa para mí vivir con Dios o vivir sin Él? Porque allí, en esa elección, se esconde la clave de lo que llamamos cielo y lo que tememos como infierno. A lo largo de los siglos, el concepto de infierno ha sido utilizado de diversas maneras como un recurso teológico, como un instrumento de disciplina, e incluso como una herramienta de control social. En la Edad Media, por ejemplo, las descripciones del infierno se volvieron cada vez más gráficas y aterradoras. Los sermones hablaban de llamas eternas, de demonios torturando a los condenados, de lamentos interminables que atravesaban las paredes del tiempo. La idea era clara: si el miedo podía mantener a las personas alejadas del pecado,
Entonces el infierno debía ser predicado con crudeza. Los grandes pintores y escritores de la historia también colaboraron en dar forma a esta visión. Dante Alighieri, en su célebre obra La Divina Comedia, pintó un infierno con 9 círculos, cada uno reservado para distintos tipos de pecadores. Allí, las penas eran específicas y personalizadas, una especie de justicia poética en la que cada alma recibía un castigo acorde a su pecado. Aunque no se trataba de un texto inspirado como la Biblia, su influencia en la imaginación popular fue enorme. Para muchos, la descripción de Dante se convirtió en la imagen más clara del infierno, casi tan real como los evangelios mismos. Pero hay que preguntarse, ¿fue esto lo que Dios quiso comunicar en las Escrituras? ¿O se trata de interpretaciones humanas, revestidas de arte y tradición? Muchos estudiosos argumentan que la visión medieval del infierno responde más a las necesidades culturales y sociales de esa época que a la intención original de los textos bíblicos. Si volvemos a la Biblia, encontramos que la palabra más usada en el Nuevo Testamento para hablar de infierno es Gehenna. Este término hacía referencia a un valle real, ubicado a las afueras de Jerusalén, donde en tiempos antiguos se habían practicado sacrificios paganos, y que más tarde se convirtió en un basurero en el que ardía fuego constantemente. Cuando Jesús hablaba de la Gehenna, sus oyentes entendían de inmediato la imagen, un lugar de impureza, de destrucción y de desperdicio. No necesariamente un sitio en el más allá, sino un símbolo tangible del destino que espera a todo aquello que se opone a Dios. Esto cambia la perspectiva. El infierno ya no es simplemente un lugar lejano, escondido en las profundidades del universo, sino una advertencia visible en la vida diaria. Ver la basura ardiendo en ese valle era un recordatorio de lo que significa una existencia consumida por el pecado, humo, cenizas y vacío. Sin embargo, la tradición cristiana fue más allá. A medida que el mensaje se expandía a otras culturas y contextos, las interpretaciones se mezclaron con las creencias locales. El fuego eterno se asoció con castigos físicos interminables, y poco a poco la metáfora se volvió realidad en la mente de los creyentes. El resultado fue un concepto del infierno cargado de dramatismo, capaz de inspirar tanto temor como obediencia. Hoy, en pleno siglo XXI, este debate sigue abierto. Para algunos, renunciar a la idea literal del infierno equivale a diluir la justicia de Dios para otros. Insistir en un castigo eterno resulta incompatible con un Dios de amor. Y en medio de estas posturas, millones de personas viven con la duda: ¿qué pasará después de la muerte? ¿Nos espera un juicio con destinos opuestos? ¿O se trata de imágenes simbólicas que intentan hablarnos de algo más profundo? Lo cierto es que, cualquiera que sea la respuesta, el infierno nos confronta con una verdad universal. Nuestras decisiones tienen consecuencias, y la mayor de todas es si aceptamos o rechazamos el llamado de Dios a caminar con Él. El infierno, ya sea como un lugar literal o como una metáfora poderosa, cumple una función central en la reflexión espiritual, nos obliga a pensar en la seriedad del pecado y en la grandeza del amor de Dios. Si lo entendemos literalmente, entonces representa un destino eterno del cual solo Cristo puede salvarnos. Si lo entendemos simbólicamente, entonces nos habla de la ruina y el vacío al que conduce una vida separada de Dios. En ambos casos, el mensaje es el mismo: sin Dios no hay esperanza. Es interesante notar que incluso aquellos que niegan la existencia de un infierno físico no pueden escapar de la realidad que el concepto representa, porque el infierno, al fin y al cabo, no es solo una cuestión de fuego y azufre, es la separación total de Dios, la ausencia absoluta de su presencia, de su luz, de su amor. Y en un mundo donde la oscuridad, el odio y el dolor ya son una carga inmensa, imaginar un estado eterno, sin un solo rayo de esperanza, es suficiente para estremecer a cualquiera. La Biblia también nos habla del cielo como contraparte, y aquí se revela un contraste que no puede pasar desapercibido. Así como el infierno representa pérdida, destrucción y vacío, el cielo es la plenitud de la vida, la comunión perfecta con Dios, la restauración de todo lo que fue roto. De alguna manera ambos destinos existen en tensión, recordándonos que nuestras elecciones aquí en la tierra tienen un peso eterno. Pero surge una pregunta inevitable: ¿cómo reconciliar el amor incondicional de Dios con la idea de un castigo eterno? Algunos teólogos sostienen que el infierno es una elección personal. No se trata de que Dios nos arroje a la condenación, sino de que nosotros mismos, en nuestro rechazo a su amor, nos excluimos de su presencia. El infierno, en esta visión, no es tanto un castigo impuesto, sino la consecuencia lógica de vivir de espaldas al Creador. Otros proponen que el infierno es una metáfora pedagógica, una forma de comunicar a través de imágenes intensas la urgencia de aceptar la gracia de Dios en este sentido. No importa tanto si hay fuego literal, sino lo que ese fuego simboliza: destrucción, dolor, pérdida. El mensaje sigue siendo igual de fuerte. Sea cual sea la interpretación,
Lo cierto es que el infierno nos confronta con la seriedad del Evangelio. Nos recuerda que la vida no es un juego sin consecuencias, que nuestras acciones y decisiones reflejan el rumbo que hemos tomado, y también nos muestra la magnitud del sacrificio de Cristo, porque si la condenación es real, entonces su entrega en la cruz lo es aún más, pues allí nos abrió la única puerta para escapar de ella. En última instancia, hablar del infierno es hablar de esperanza, no porque sea un destino deseable, sino porque, en contraste con él, el amor de Dios brilla con más fuerza. El infierno, ya sea real o simbólico, nos recuerda que existe una alternativa a la vida eterna, la comunión con el Creador, la paz que sobrepasa todo entendimiento, y esa invitación está abierta hoy, aquí y ahora. Así que, cuando escuchamos la palabra infierno, no deberíamos quedarnos atrapados en imágenes de fuego o en discusiones interminables sobre su literalidad. Más bien, deberíamos hacernos una pregunta crucial: ¿qué camino estoy tomando? Porque si el infierno es ausencia de Dios, el cielo es su presencia eterna, y esa elección, aunque llena de misterio, empieza en cada decisión que tomamos en esta vida.